Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco de la continuidad de los temas que hemos hablado. Ven que hablamos del amor, del desamor, de las tres conexiones de pareja. Y hoy es un tema que a lo mejor es un poco triste, digámoslo así, que es el desamor y el corazón roto, que van de la mano de alguna u otra forma las dos partes. El corazón roto por una emoción, en este caso del desamor, sí se da. Te puede dar el corazón roto por otras circunstancias físicas, pero cuando tienes un corazón roto por una parte emocional de un truene, porque ya terminaste con una relación de pareja, llámale matrimonio, relación noviazgo, o que simplemente tú te enamoraste de una persona y esa persona no se enamoró de ti, significa que tienes ese factor de desamor y de corazón roto. Y entonces, pues vamos a hablar de este tema. Cuando nosotros tenemos una parte importante que tiene que ver con las pérdidas en general, acuérdense que las pérdidas, a pesar que tenemos el mismo proceso en estos 5 factores o en estos 5 pasos del proceso de pérdida, en cada tema es distinto. No es un mismo tema, digamos, la parte de la pérdida de un trabajo, la parte de una pérdida de un ser querido, aparte de una pérdida de alguna situación que tengas, a la pérdida del amor. Cuando tú tienes la pérdida del amor, es un factor que se da muy complicado, y tal vez a muchos nos ha pasado eso, porque a veces nos cuesta entender y comprender qué está sucediendo, pero por eso tienes estos procesos con la pérdida, que en este caso es la pérdida del amor, que tiene todos los factores como la negación, el enojo, la tristeza y después la aceptación, la depresión. Y en esta parte, pues, la vamos a explicar un poco cómo llevamos ese proceso junto con el corazón roto, que al final de cuentas, cuando tenemos esos 2 aspectos, pues, te sientes muy mal, la verdad, tienes los procesos muy complicados y muy complejos. A veces sucede que cuando tú tienes una pérdida por el amor, para la persona que a la mejor está más enamorada de la otra persona, porque normalmente cuando la otra persona ya no te quiere, ya no quiere estar contigo, pues no está, digamos, enamorado de ti. Quien está sufriendo es el que se queda, porque sucede muchas veces estas circunstancias y a veces no sé por qué muchas personas son así, que si tienes a otra persona, estás en una relación, buscas a otra persona y no te importa lastimar a la otra con la que estuviste. Entonces, eso hace que la persona, se puede decir, sea femenino o masculino, con la que tú te fuiste, pues vas a estar bien, tú vas a estar bien, aunque no viviste ese proceso de duelo. Pero si tú dejas a esa persona que sea, entonces la otra persona va a estar sola y va a tener ese proceso de duelo que va a ser súper complicado y súper difícil. Hay muchas personas que tienen este proceso y a veces les dura mucho tiempo, muchos años, muchas cosas, y es cuando les digo que son muertos vivientes en ese sentido, ¿no? A veces ya no creen en el amor, ya no creen en otras circunstancias, en una pareja, siempre están pensando, oye, es que me lastiman y ya no se quieren comprometer a una relación, hombre o mujer. A veces en los casos de las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres. Hay hombres que también les pega y son emocionales y eso les dura mucho más esa parte. Pero cuando tenemos esta parte de la pérdida, pues vas a tener la primera fase que es la negación, que por qué te pasó, que no es justo, porque a ti, de qué manera, si tú lo querías o la querías, si estabas enamorado de esa persona y que no tuvo las características o más bien la calidez de decirte las cosas como son. Que ahora con las redes sociales es muy fácil, pues ya me bloqueó y ya vaya Dios. Esto no es un término, al contrario, lastimas más a la otra persona. Y la otra persona que te bloqueó, pues va a estar feliz con la otra que se fue, o hembra, mujer o hombre, como sea. Entonces, yo siempre he dicho, la persona que se queda en ese proceso de duelo es la que va a sufrir, pues, por supuesto, mucho más. La otra persona que se fue con alguien más, pues también. Hay veces que puede ser un truene, porque a lo mejor es en mutuo acuerdo, porque ya no se llevan bien, por estas 3 conexiones que comentamos anteriormente, que no hay una comunicación, o que ya no tienes esa emoción, pero siempre los comento, y cuando han venido conmigo a terapia, es la comunicación. Entonces, a veces es muy complicado sanar esos procesos, cuesta trabajo, si lo vas a sanar en un determinado momento, tú puedes estar muy bien, pero por dentro puedes estar muriéndote.
la verdad. Entonces, pues está en tu trabajo, puedes hacer todo lo que necesitas, te distraes mucho porque estás en ese proceso, por ejemplo, de la negación. ¿Cuándo es la negación? Porque para mí, porque me pasó a mí, si yo le hice o estuve con esa persona o esa persona no valoró lo que tú estabas. Entonces te empiezas a parte esa del no, no, no puede ser posible, mi negación no es fundamental, esto no puede ser. Y en esa parte, cuando tú tienes el enojo, te llega la frustración y el enojo. Cuando tienes ese enojo, pues te dan por decirle mil cosas a esa persona, por hacer mil cosas, estás muy enojado, estás muy frustrado, las cosas no son tan fáciles. Y cuando tienes esa parte del enojo, es muy fácil que tu corazón se rompa, porque estás tan enojado en la frustración de un amor que no se dio o que a ti te dijeron gracias por participar y ya no te quiero. La que se queda ahí es cuando tienes ese proceso. Entonces, cuando tienes ese proceso de enojo, pues también se da esta parte. Cuando tú estás muy enojado, pues le quieres escribir, le quieres hacer, le quieres decir, le quieres hacer mil cosas. Estás frustrado, estás de malas, no estás muy bien en tu trabajo, a lo mejor no estás muy concentrado, las cosas a veces no suceden bien. Cuando estamos como muy negativos, es como que todo no está fluyendo y dices: "Oye, ¿y ahora qué falta que pase?". A lo mejor hasta chocaste, a lo mejor no fluyó un proyecto o no se dio algo importante. Y entonces a veces dices: "Es que me duele el pecho". Les digo que la emoción, pues, parte la tenemos en el cerebro, pero la tenemos en una parte arriba del corazón. Si ustedes en esta parte arriba del corazón se empiezan a sobar, busquen ese punto emocional, y si se empiezan a sobar, les va a doler. Tiene que ver, una con el corazón roto y otra con la emoción de la pérdida. Y entonces ahí, entonces te va a empezar a doler como el pecho, a veces sientes que te dices: "Ay, es que ya casi me va a dar un paro aquí", porque es muy difícil ese proceso. Y entonces viene un proceso mucho más complicado y mucho más complejo, que es la tristeza. Yo les llamaría así que te quedas en la depresión. Cuando tú estás en la parte depresiva, pues no te da hambre. A muchos, como les he comentado, a muchos les puede dar hambre y a otros no les puede dar hambre. Puedes comer mucho o no puedes comer mucho. Y de ahí te pueden, de alguna u otra forma, también esta parte de la depresión, te tiene que ser muchos factores y muchos sentidos en tu salud. Porque pues no comes bien, o comes mucho, o comes mucho azúcar, o algo no está muy bien, que a veces tienes algunos problemas de salud. Puede ser que tienes como la citis que les comento, puede ser que, pues, no estás muy bien, te da anemia porque no estás comiendo muy bien, porque te cuesta mucho trabajo alimentarte por la depresión. La depresión normalmente lo que va a hacer es que te va a quitar el hambre. En otros casos no, en otros casos te va a dar mucha hambre, pero hay que ver cómo está. Y cuando tú entiendes ese proceso, muchas veces te quedas en ese proceso de la depresión y te puede durar mucho tiempo y hasta toda la vida, porque te cuesta mucho trabajo entender y comprender por qué sucedió. Tal vez hiciste más o tal vez hiciste menos, o simplemente esa persona nunca se enamoró de ti, o sí se enamoró de ti, o no fueron muy acuerdos en ambas partes. Pero como les comento, ahora con las redes sociales es una muy fácil, o que te terminen por WhatsApp o que te bloqueen. Que yo siempre he dicho, no es muy fácil que te digan, es más fácil que te digan, sabes que no quiero por esto y esto, y decírtelo te va a doler, pero que te lo digan, que te bloqueen o que te terminen por WhatsApp. La verdad es que eso ni para un hombre ni para una mujer es sano, porque les voy a decir una cosa, hay una cosa que se llama karma. Hemos hablado del tema de karma, ahí échense a escucharlo, y hay muchos tipos de karma. Cuando tienes ese proceso, hay un karma que se llama karma de desamor. Ese karma no lo vas a tener tú, sino lo va a tener la otra persona por la forma y el modo como lo hizo contigo. Si esa persona al irse con la otra, digamos en este caso, o porque no tiene una relación, o porque no fue muy buena gente contigo, siempre se va a regresar. Como esta parte es un boomerang. Lo que viene contigo se regresa. Eso siempre pasa. Puede suceder para bien o para mal, pero siempre pasa y sucede en ciertas cosas. Entonces, es importante que la otra persona que te hizo ese daño, pues, en algún momento va a tener ese karma. ¿Cómo? Quién sabe, la vida se va a encargar de eso. A lo mejor va a sufrir igual, o a lo mejor va a sufrir peor por lo que te hizo a ti, ¿no? Pero ese es un karma que le va a pasar a la otra persona,
Mientras tú lo que tienes que sanar es entender lo que está pasando, cómo lo está pasando y en qué momento tú lo puedes entender y comprender por qué está sucediendo esto. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo, por supuesto, porque estás entre la negación, estás entre la depresión, estás entre el enojo, entras entre la frustración, que no te sientas bien. Y es un proceso que no es fácil de manejar, es un proceso que te puede durar muchísimo tiempo y te puede durar hasta años. Y entonces dices, bueno, pues voy a entender, voy a hacer, a intentar a tener una relación y cosa que a veces pues ni estás bien y no quieres que te lastimen o no quieres que esa parte funcione así, ¿no? Entonces, a veces cuando tú tienes esta parte, esa pérdida, una de las cosas que puedes tener es, las 2 pérdidas que puedes tener muy dolorosas es una pérdida de un familiar, o sea, tu esposo, o sea, tu mamá, sea tu que sea muy duro para ti, o la pérdida de ese amor. La pérdida del amor, esos 2 factores son muy duros. En las pérdidas, siempre como hablar de este tema es como, es porque ya no tengo esta relación, porque tengo una pérdida de amor, o porque tengo de una pérdida de un ser querido. Porque también tiene que ver, la pérdida del ser querido también tiene que ver un poco con el desamor. Y no es tanto que te haya dejado en el sentido emocional, sino es en el sentido físico emocional. Si lo hablamos así, también cuando a un ser querido, por ejemplo, tu esposa, tu novio, que querías muchísimo, muere, también tienes como esa pérdida de amor, por eso puedes tener un desamor, pero es diferente ese desamor, porque ese desamor fue por un suceso de muerte, más no fue por una decisión que la otra persona tomó contigo, que son 2 cosas completamente diferentes, pero sí se puede manejar de la misma forma. Entonces, en esa pérdida, pues obviamente vas a tener todo este proceso de entendimiento, de comprender, de por qué es. Muchas veces hay personas que estuvieron a punto de casarse y no se casan. O hay otras personas que dicen, no, pues sí, vamos a hacer un proyecto de vida, quiero estar contigo, demás, y a los 3 días, pues sabes que ya no quiero estar contigo porque pues llegó otra persona. Entonces, si tú no quieres estar con esa persona, pues mejor dígalo. Yo sé, no sé por qué la gente no te dice las cosas bien, en lugar de decirte te bloqueo o terminarte por una red social, por un WhatsApp, por un Facebook, por Instagram, por lo que sea, porque no tienen la capacidad de decirte las cosas como son. Y a mí se me hace más una cobardía de esa persona, hombre o mujer, que lo haga de esa manera. A decirte, ¿sabes qué? Pues no, por aquí no, ya no quiero y demás. Pero cuando tú estás en ese proceso y estás en el proceso de frustración y enojo, de verdad, hay muchas personas que con eso se pueden suicidar. Y alguien me comentaba, si es porque una persona quiere tanto a la otra persona que llegas a entender el suicidio. No es tanto que quieras a la otra persona, sino es la forma y el modo como sucedieron las cosas y que el dolor emocional del corazón es bien difícil, súper complicado. Entonces, lo que tú ya no quieres es sentir ese dolor. Y como ya no quieres sentir ese dolor, pues es mucho más fácil que digas, bueno, pues mejor ya no estoy en este plano y me suicido, que no es lindo tampoco. La gente que se suicida, les comenté cuando hablamos de muertos, no cruza. Entonces, es entender y comprender aunque te esté costando mucho trabajo. En este caso, pues tienes que ir a terapia. Ha llegado personas conmigo en terapia y de verdad a veces me cuesta mucho trabajo como entenderlo, comprender, que la otra persona lo entienda, pero al final logro sacar esa emoción y al final, pues, ahí están mucho mejor, están contentos, incluso con otra relación y están bien. Pero mientras el proceso esté complicado, va a ser bien difícil que puedas sanarlo. ¿Por qué? Porque el dolor que tienes en el corazón, por eso se te rompe, porque es muy fuerte y es muy difícil. Y a veces es muy complicado que la gente lo pueda entender. Y como les digo siempre, tu dolor no es mi dolor. Y la gente siempre te va a decir, ay, no te preocupes, no pasa nada. Ay, ya pasó, mándalo a no sé dónde, o mándala, o ya, bloquéalo. Ok, lo estás bloqueando en todos los lugares de las redes de tu vida, de lo que tú quieras. Pero ese dolor sigue ahí.
Y en lugar de que llegues como amigo, amiga y demás, a la otra persona y decirle, a ver, ¿qué está sucediendo? Si quieren, a veces pueden echarse un drink y que se desplaye, que diga por esto, por el otro, que haga berrinche, que pegue, que haga lo que quiera. Pero está sacando ese proceso. Pero mientras tú le digas a la otra persona que según es tu amigo o tu amiga, si tiene ese dolor, ay, ya no te preocupes, no pasa nada, ya es mucho, ya exageraste. No es por ahí, porque siempre les comento, aunque tengas el mismo proceso con alguien similar, el dolor es distinto. Por eso tu dolor no es igual que mi dolor, porque a lo mejor lo vives de diferente amor, de diferente manera. El desamor es lo mismo, porque va a existir ese desamor y ese roto de corazón. Pero para cada persona es distinto el proceso del dolor emocional. Entonces, si tienes un amigo o una amiga que está sufriendo ese proceso, pues trata de hablar con él o con ella, consuélala, distráela, porque a veces estás en ese mundo con el proceso de la tristeza, de la depresión, que el dolor es mucho más fuerte, el dolor es mucho más intenso. Entonces no es tan fácil de manejar. Porque a veces la gente que lo ve por fuera te dice, no, es que es esto, esto y esto y esto, y te dicen mil cosas, pero la persona que lo está sufriendo es bien complicado sanarlo, súper complicado sanarlo. Entonces, es muy importante que ustedes vean, si son amigos de alguien que tenga un proceso así, pues acompáñenlo, ayúdenlo, distráiganlo, llévenselo a una fiesta, al cine, váyanse un fin de semana. Si tú no tienes un amigo, va a ser más complicado que lo vivas, pero tienes que estar consciente de tu dolor. Y ya cuando tienes el último proceso, que es la aceptación, que eso es lo más complicado porque traes un proceso depresivo, por eso muchas veces, bueno, pues ve al psicólogo, va a terapia. No es que los ángeles te ayuden en ese proceso como tal, pero tu ángel de la guarda te puede acompañar en ese dolor. Entonces es muy fácil. Si tienes a tu ángel de la guarda, pues entonces tienes su ángel de la guarda y le ángel que me cuida, me custodia. Ayúdame a sanar, a liberar este dolor que siento en mi corazón. Y créanme que les va a ayudar. Les va a costar, pero les va a ayudar para que poco a poco ustedes vayan liberándose. No es fácil, no es sencillo, no es rápido. Les comento y les repito, para personas puede ser muy rápido, porque a lo mejor es más fácil, ay, pues mejor ya no quiero pensar, ya no quiero hacer y ya ando con otra persona. Y a lo mejor lastimas a la otra persona porque a veces se hace como una cadena. Porque tú no estás bien, no vas a estar bien con la otra persona. Pero si tú sanas tu propio proceso de tu dolor, de desamor, entonces va a ser mucho más fácil que lo puedas liberar. ¿Te va a costar mucho trabajo? Sí, por supuesto, porque no es fácil, no es sencillo. Como les comento, el dolor que tú sientes es muy complicado y es un dolor que la gente no va a entender lo que tú sientes, aunque ellos hayan vivido el mismo proceso o la misma circunstancia. Pero para algunas personas es muy, ah, sí, vaya Dios, next. Para otras es muy apego porque son mucho más depresivos. Para otras va a ser más o menos complicado, para otros van a decir, bueno, pues ya, y lo único que vas a hacer muchas veces lo que haces es como tapar. A veces lo que yo les comento es como si tú llegaras y le dijeras al corazón, ay, ya, no pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es enterrar esa emoción, le voy a poner florecitas y le voy a poner cositas para que no sienta nada. Pero si llega un proceso similar a ese proceso que tuviste, esos procesos se van a acumular y entonces va a ser mucho más difícil el dolor, porque entonces no estás sanando el dolor anterior, porque lo único que hiciste es como encapsular. Es como decir, ay, no pasa nada, estoy bien y ya, como, pero no lo sanaste. Y hay veces que puedes ir a terapia y hay veces que dices, sí, ya lo sané, ya hice esto, ya hice lo otro. Y en realidad no lo has sanado. Las personas que han llegado conmigo en terapia, trato de siempre de que sanen realmente ese proceso, que no es fácil y no es sencillo, pero sanarlo bien para que si tienes otra relación o llega alguien a tu vida mucho mejor que la otra o peor, no lo sé,
ese proceso no sea tan complicado. Pero cuando tienes ese proceso es entenderlo, comprenderlo. Pero ya cuando lo aceptas es cuando ya te traes todos esos procesos como más liberado, más entendible, mucho mejor. Y dices, yo lo bloqueé, lo desbloqueé, lo que quieras, pero es importante que entiendas esa parte. Y entonces cuando tú tienes el corazón roto, pues te duele el pecho, a veces sí es importante ir al cardiólogo, porque si te, a veces se te puede romper por muchas circunstancias si tienes procesos similares. Y lo que puede suceder es que esa cicatriz que tienes en el corazón, que sana, al final físicamente sana, eh, se te puede como esa grieta que tenías sensible por ahí, se te puede otra vez quebrar, ¿no? Entonces, es muy importante que también se puedan checar si tienes sobarse un poquito esta parte emocional que les digo que está arriba del corazón, el mismo corazón, ¿no? Decir estoy bien, porque les puede dar taquicardia, precisamente por el roto del corazón te da taquicardia, te da ansiedad, tienes crisis de ansiedad, puedes tener crisis de algún otro factor, entonces es por lo mismo que tienes. Entonces, cuando traes ese proceso, puedes tener muchas crisis de ansiedad, puedes tener crisis de angustia, puedes tener crisis de otro tipo. Entonces, cada quien sabe cuáles son. Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi. Esta técnica lo que te dice es que puedes pintar una cerámica. Lo que se puede hacer es como romper esa cerámica y, ¿no? Que estás enojado y lo estrellas y luego lo pegas. Y eso se pega con pegamento y lo pintas con polvo dorado, ¿no? O pintura dorada. Y esa parte, cuando tú lo haces y lo pintas, entonces vas a decir, son mis cicatrices, voy a resanar, como quien dice esas cicatrices, aceptar mi dolor, reconocer mi dolor, para que entonces yo pueda sanar el corazón. Y eso lo puedes poner en un lugar donde lo veas y dices, ya estoy bien, y con el tiempo lo vas a empezar a liberar, y con el tiempo lo vas a empezar a aceptar. Pero ante todo es reconocer lo que hiciste, cómo lo hiciste y sanarte tú. Aunque es un dolor muy complicado, es un dolor súper complicado y difícil, sí puedes salir. Te va a costar mucho trabajo, pero si tú reconoces ese dolor, es mucho más fácil que lo puedas sanar. Y el mensaje del arcángel Chamuel te dice, si tú reconoces tu corazón, vas a reconocer tu dolor. El dolor existe, el dolor está. Mientras entiendas ese dolor, podrás sanar tu dolor. Entiende lo que eres, entiende lo que haces y verás que puedes sanar todo lo que puedes hacer en tu emoción. Entonces, lo que te dice el arcángel Chamuel es eso. Si tú reconoces tu dolor, es mucho más fácil que lo sanes, es mucho más fácil que lo aceptes y es mucho más fácil que salgas de eso. Sí es un dolor complicado, es un dolor súper difícil, pero sí se puede salir. Te va a costar, cuesta mucho trabajo, créanme, pero de que sales en algún momento de la vida, sales. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es, pues, hacer otras cosas, enfocarte en otras cosas, en tu trabajo, en preocuparte por ti, ¿no? Pues, a lo mejor dices: "Hoy me voy a ir al gym", o a lo mejor me voy a ir a hacer unos masajes, a lo mejor me voy a hacer un facial, o lo que quieras, preocuparte por ti, porque a veces sucede que estás en ese proceso depresivo y no te preocupas por ti. Entonces, preocuparte por ti, ver lo que estás haciendo, dedicarte a tus proyectos, dedicarte en forma en lo que tú quieres. Mi recomendación sería, si tú traes un proceso de desamor o corazón roto, no busques a alguien más, a una alternativa de estar con alguien, sino sanarte este proceso para que tú lo puedas liberar y sanar. Sí cuesta mucho trabajo, la verdad, pero sí se puede hacer. Y cuando ya estés listo, cuando estés bien, cuando estés a gusto, lo puedes hacer. Ven que yo les llamo muchas técnicas o les digo muchas técnicas del sol. Entonces también en ese momento les voy a dar un pequeño ejercicio que puedan hacer y les puede ayudar bastante. 5 minutos en el sol y puedes decir, sano y libero mi dolor de mi corazón. Mi corazón se reconstruye, mi corazón está sano, mi corazón está bien. Lo libero y lo suelto. Y ya con eso les puede ayudar mucho. Hablaremos de la etapa del perdón, porque a veces el perdón no es perdonar a la otra persona, sino perdonarte primero a ti. Entonces hablaremos del tema del perdón también, para poder entender cómo lo podemos hacer.
Y cuando tengamos ese proceso de entendimiento y comprensión de tu proceso, de tu dolor, vas a florecer mucho mejor. Y entonces las cosas pueden ser de diferente forma. Ya a lo mejor vas a decir, ay, qué bueno que ya no estoy con él. A veces el tiempo, como decían por ahí, el tiempo sana y el tiempo te da cosas y dice lo que fue bueno y lo que fue malo. Y al final de cuentas fue un aprendizaje de tu vida y es un aprendizaje doloroso, pero que al final lo tienes que escribir en tu historia. Pertenece al pasado, pero ese pasado no lo regreses, sino libéralo y suéltalo para que tú puedas sanar ese proceso. No es fácil, les comento muchas veces, pero de que se puede, se puede. Y entonces no es que llegue un salvador o que llegue una salvadora, que te llegue y diga, ay, aquí estoy como Superman. No, sino tú puedes ser tu propio Superman sanándote realmente tú con las cosas que quieres tú. Si tú te quieres a ti, tener tu amor propio, verte a ti, cuidarte a ti, es mucho más fácil que puedas sanar. Y entonces, pues todo tiene un conjunto de amor propio, tenemos el de fluir, que están dentro de los temas, que podemos hablar del miedo también, que tienes ese miedo de no tener una relación, o el miedo a no hacer las cosas, o el miedo a muchas cosas. Entonces, es enfrentar y afrontar tu situación emocional para que puedas liberar y sanarlo. Hagan ese ejercicio del sol, les puede ayudar mucho, o el ejercicio, la técnica de Kintsugi, y eso es japonesa, la pueden encontrar ahí en internet, no hay problema, y les explican cómo lo pueden hacer, pero es sanar, arropar tu dolor y entonces podrás sanar lo que realmente quieres tú. Bueno, pues yo los veo en mis redes sociales como Almaluz Infinita, si tienen alguna duda y nos podemos poner en contacto. Si quieren una plática ahí, cualquier cosa, duda, comentario, ahí estamos. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en la otra.